Radio UNAPEC. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a esta su Radio UNAPEC. Soy Rosa Fernández, directora de la Escuela de Derecho, y en el día de hoy me encuentro en compañía de una destacada personalidad en República Dominicana. Ella es Cira Taveras Pineda, quien es directora del Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF, pero además de eso ella es hacedora, y cuando digo hacedora de políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres, pero también de página web, de portal virtual y todo lo que tiene que ver con las mujeres en la tecnología, que es realmente lo que está en boga, y eso es lo que hasta cierto punto nos hace falta abundar un poco más. Así que, Cira, bienvenida, estás en tu casa. Muchas gracias por invitarme. En el día de hoy trataremos un tema que tiene mucho que ver con el momento en que estamos viviendo. Estamos en el mes de marzo y el 8 de marzo se conmemora o se celebra para algunos el Día Internacional de la Mujer. Entonces, ¿quién más para hablarnos un poco de esta fecha, del porqué, para llevarnos a la reflexión, que la directora de una institución que ha sido pionera en el país en el trabajo por los derechos de las mujeres, como es el CIPAF? Así que, Cira, bienvenida nuevamente. Y en ese contexto me gustaría que tú nos oriente un poco acerca del Día Internacional de la Mujer, de sus orígenes, del porqué, qué importancia tiene para nosotras, para la juventud de manera particular. Sí, muchísimas gracias de nuevo por invitarnos. Tal y como dice, el CIPAF es una institución ya con 45 años trabajando por los derechos de las mujeres y de todas las personas en la República Dominicana y en la región. Y fuimos de las primeras también que empezamos a conmemorar en el país el 8 de marzo. Y digo conmemorar porque no se celebra. Lo que estamos es conmemorando la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, por los derechos de nosotras, la justicia, la equidad, y que se reconozca que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Y todo esto surgió en un contexto de luchas laborales, de mujeres trabajadoras que exigían mejores pagas, mejores condiciones de empleo, y por eso es que no se celebra, sino que se conmemora toda la lucha que hemos tenido que hacer y forzar y empujar para que lleguemos a este momento, para que usted y yo podamos estar sentadas. Exactamente. Y eso es importante. Sí. Y es importante lo que apunta Cira. O sea, la lucha de las mujeres por sus derechos no ha sido solamente por los derechos de las mujeres, tiene sus orígenes en los derechos laborales, como lo dice, lo expresa Cira, para todos y todas, pero también la lucha por los derechos de las mujeres ha venido acompañada y es parte de lo que tenemos hoy como resultado de los derechos de las niñez, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la equidad, de los envejecientes, del medio ambiente, del antirracismo. O sea, todo eso ha venido acompañado de la lucha por los derechos de las mujeres, un movimiento, y con tal razón no podemos conmemorar, no podemos celebrar, sino conmemorar todo lo que ha sido esto. Pero ¿y para qué conmemorar, Cira? A ver. Bueno, porque sobre todo en estos momentos donde hay tantos ataques, hay que recordar primero que las mujeres somos poderosas y que además no vamos a parar. Que los retrocesos, nosotras vamos a seguir avanzando, siempre vamos a estar aquí y siempre vamos a tener que avanzar. No volvemos atrás, no se vuelve atrás. Yo creo que el feminismo y las organizaciones de mujeres y las personas que trabajan por los derechos de las mujeres, estamos claras de que a pesar de que avance unos pensamientos ultraconservadores, las mujeres no volveremos a estar calladitas para vernos más bonitas, sino que las mujeres vamos a seguir avanzando. A mí me da mucha gracia que muchas mujeres conservadoras que están en la palestra en este momento, que toman posiciones más allá de ser mujeres, de ser esposas, de ser madres, y están en la vida pública, a veces tienen unos discursos que tú dices, pero ¿tú vas a volver solamente a estar en tu casa? No es así. Y déjeme decirle, yo creo firmemente que las mujeres tenemos derecho a querer ser solo amas de casa. Claro. Pero debe ser porque usted lo escoja.
porque usted lo decida, no porque la sociedad se lo imponga, ni porque una pareja se lo exija, sino porque es su elección. Y de eso se trata. Claro, claro. De tener libertad, pero al mismo tiempo tener capacidad para saber qué vamos a hacer con esa libertad que tenemos. Así es. O sea, y cuando nos referimos a feminismo, a derecho de las mujeres, al derecho a que la mujer tome decisión, no es imponer de ninguna manera, porque una cosa es mi moral y otra cosa es el derecho. Entonces, es sencillamente para que las mujeres de la República Dominicana y de todo el mundo tengan derecho a decidir sobre lo que mejor le convenga. Decidir ser ama de casa, perfecto, pero decidir ser otra cosa también es admisible. Y en ese contexto, Cira, ¿cómo tú valoras el proceso de evolución de los derechos de las mujeres a nivel global, pero de manera particular en el caso de República Dominicana, a propósito también de los 30 años de Beijing, que ha sido parte de todas esas luchas que hemos tenido? Mira, cuando uno piensa que todavía en los años 40 las mujeres no éramos ciudadanas, o sea, eso significaba que la mujer no podía heredar, la mujer no tenía la potestad sobre sus hijos, la mujer no podía estudiar, la mujer no podía votar. Y hemos caminado en menos de un siglo hacia lograr la ciudadanía, hacia lograr tener derecho a nuestros hijos, el derecho a divorciarnos, el derecho a heredar la tierra, el derecho a estudiar. Sin embargo, hay mucho todavía por hacer. Todavía las mujeres no están pagas de igual manera que los hombres. Todavía tenemos una doble carga y responsabilidad de los cuidados. Y eso se ve en la República Dominicana claramente. Todavía la pobreza en este país tiene cara de mujer. Y eso no es fortuito. Las mujeres todavía seguimos siendo la mayor fuerza dentro del trabajo informal en la República Dominicana. Y eso significa menos seguridad social, menos pensiones, menos acceso a algunos beneficios. Entonces, a veces yo pienso que cuando nos sesgamos con estos temas, no vemos las realidades de las otras personas. ¿Quiénes son las mujeres que hablan? ¿Quiénes son las mujeres que tienen derecho a hablar también? ¿Dónde están esas campesinas, esas mujeres vulnerabilizadas que están viviendo esa pobreza? ¿Dónde están sus espacios para hablar? ¿Verdad? Que todas esas diferencias no son causales, son parte de una estructura patriarcal que nos mantiene, ¿verdad?, aisladas y invisibles, básicamente. Por ejemplo, en la misma academia, cuando uno va a espacios académicos, la mayoría son de los hombres hablando y dando paneles, hasta de cosas de mujeres. Y uno se pregunta, pero ¿es que no hay académica? Pero en este país las mujeres son más en las escuelas, las mujeres son más en las universidades. ¿Y entonces qué pasa? ¿Es que somos más brutas? No, ¿verdad que no? Claro que no es así, y desde la academia lo vemos a diario. En las aulas hay más mujeres que hombres, y los que somos docentes también vemos que las mujeres son más aplicadas. Las mujeres son las que se gradúan con mayores honores académicos. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, el desempleo es mayor. El desempleo es mayor, a igual trabajo, diferentes salarios. Y esto es, tú lo decías, Cira, algo que es invisible, que es susceptible, que es parte de la cultura, porque muchas veces ni siquiera la misma mujer se da cuenta. Y todavía dicen, no, es que ya tenemos todo logrado, pero es que no es cierto. Por ejemplo, mira, el tema, la violencia no tiene género. Si la violencia no tuviera género, entonces la mayoría de las víctimas por feminicidio no fueran mujeres. O sea, la mayoría de las muertes por una persona cercana a ti que te haya tenido una relación no fueron mujeres. Pero más allá de eso, la violencia digital, más del 90% de las personas que sufren violencia digital son mujeres. Si la violencia no tuviera género, fuera parejo, igual para todos, pero no es así. Entonces, ¿por qué tiene género? Porque hay un sistema que pone a la mujer como un ser inferior, como un ser que depende de y como una propiedad todavía de los hombres. Y los hombres tienen un espacio mayor donde se juzga mucho menos a un hombre que a una mujer, y bueno, y eso repercute en toda la sociedad y en todos los ámbitos donde estemos. Entonces sí, hace falta muchísimo.
Sí, tenemos que ir trabajando con esta estructura, porque no nos podemos olvidar que el mundo es androcéntrico. El mundo fue hecho de caras al varón. Entonces, somos nosotras las mujeres, son organizaciones como ustedes y otras tantas que existen, las que tenemos que ir desmitificando todo esto. Porque cuando dicen hombres, yo me debo sentir incluida, pero cuando dicen mujeres, el varón inmediatamente dice no, yo no estoy ahí. Sí, claro. Eso es parte. Y dentro de los derechos civiles, políticos, ¿cuáles tú entiendes que han sido ustedes como organización, que ustedes viven el día a día con las investigaciones, tú como investigadora, esos avances que se pueden visualizar, pero también esos desafíos que tendríamos para... Sí, sobre todo en este momento hemos avanzado, como digo, hasta yo recuerdo una anécdota de mi madre, donde ella madre Magali Pineda, sí. Una de las mujeres pioneras, no solamente en los derechos de las mujeres, sino por todo lo que son las libertades y por el grado de democracia que tenemos al día de hoy. Si hay dos personas que le tenemos que reconocer, es a tu padre, Fafa Tavera, y a tu madre, Magali Pineda. Bueno, yo no iba a mencionar su nombre, pero ahora lo voy a decir. Cuando Fafa estaba preso, Sí. en la cárcel, durante el gobierno de Balaguer, que estuvo más de 5 años preso, Magali era profesora de la UAS, profesora de sociología, y tenía una escuela, puso una escuela nueva, junto con otras compañeras. Bueno, pues Magali fue a buscar un préstamo porque tenía la oportunidad de ayudar a su madre a comprar una casa. Pues ¿saben qué pasó? Que a Magali le pidieron que Fafa tenía que firmar. Y Magali se enfureció. Un hombre preso valía más que una mujer en la calle, suelta y graduada y profesora. Entonces, eso fue en los 70, o sea, no hace tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, eso ya no es así. No, ya no es así, por lo menos mínimamente. Va a depender del régimen en el cual estemos casados. Exacto. Y ya cuando te piden que firmes es porque también eres codeudor, porque eres copropietaria del inmueble. Pero sin embargo, todavía cuando una mujer, a pesar de que somos las mejores pagadoras de nuestros créditos, recibimos una tasa de financiamiento más alta que los hombres. Sí. No importa si estás casada, no importa si estás soltera, no importa qué edad tengas, tu tasa siempre va a ser más alta de financiamiento en los bancos. Algo que tenemos que seguir trabajando. Y si seguimos con todo esto, como le decía, los temas de la pobreza, ¿quién es la mujer más pobre? Las mujeres son las mujeres más pobres, las mujeres del campo, las mujeres rurales. Hay otros temas, muchísimos otros temas a nivel de la ley que todavía nos impide. Ahorita veníamos hablando de algunas leyes, ¿verdad?, que el Tribunal mismo Constitucional ha promovido de libertad, que otras leyes las reducen, ¿verdad? Sí, así es. Sí, realmente es así. De hecho, desde el punto de vista de derechos civiles, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional han tenido un rol, porque el Código Civil sigue igual. Así es. Ha sido primero la jurisprudencia que ha trazado las pautas por los derechos de las mujeres, como por ejemplo el caso de los derechos patrimoniales, de los derechos de la guarda de los hijos, el derecho patrimonial en uniones de hecho, de que se nos quite, por ejemplo, todo lo que el famoso plazo de la viudez, que tendríamos que esperar, que aunque tiene otra connotación, pero entonces todo eso los tribunales han venido diciendo no, porque tenemos el artículo 39 de la Constitución del 2010, pero que resulta que el Poder Legislativo no está haciendo su rol. Así es. Está pasándole por arriba el derecho a la igualdad que está en nuestra Constitución, ¿verdad? Y a la equidad. Y eso que tú decías, por ejemplo, el Tribunal Constitucional emite una sentencia. Se supone que si se hace una ley, el Congreso debe seguir la ley del Tribunal Constitucional, pero en varias ocasiones lo han vuelto hacia atrás, como por ejemplo lo que tú comentabas, el caso de la ley sobre acto de Estado Civil, que una sentencia del TC dijo que que no era inconstitucional el artículo, y dictó una sentencia exhortativa donde la pareja, cuando fueran a declarar a sus hijos, el oficial de Estado Civil tenía la obligación de recibirle, si ellos decidían cuál de los dos apellidos llevara primero. Sin embargo, una ley posterior dijo no, siempre es el apellido masculino el que debe ir en primer lugar.
limitando las libertades de las personas a decidir sobre cómo quieren manejar su propia vida. Que además, vuelvo y repito, las leyes están para contribuir a que la sociedad, ¿verdad?, esté cohesionada y que pueda progresar, pero hay libertades individuales que tienen que ser respetadas y que no hacen ningún daño frente a la sociedad en general, porque ¿cuál es el problema si yo quiero ponerle a mi hijo el físico? En toda parte del mundo está. Además, en la mayor parte. Además de eso. Así como eso, están muchísimos otros temas. Por ejemplo, recientemente en la Cámara de Diputados hubo una discusión sobre el tema de capacitar a los empleados públicos sobre los temas de perspectiva de género. Bueno, hay todo un bloqueo sobre la perspectiva de género. Y yo digo, pero ¿será que primero no conocen la Constitución? Porque es un mandato de la Constitución, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana, pero además, para la academia, por ejemplo, yo no sé cómo lo ven, porque la perspectiva de género es lo que ha permitido ver cómo una política pública, un tratamiento médico afecta diferenciadamente a varones y a mujeres. Sí. O sea, todavía yo hace unos años dimos un taller para la CISARRIL sobre cómo la introducción de la perspectiva de género ha salvado miles y miles de vidas, ¿verdad? Claro. Porque, por ejemplo, no sé si es que no lo saben, pero la mayoría de las investigaciones se hacen con un hombre como modelo, con un hombre blanco, con un tamaño medio, caucásico, ¿verdad? Con ojos azules, y ese es el modelo que se utiliza para hacer todas las investigaciones médicas de todas las enfermedades que sufrimos. Cáncer, pero el corazón, hasta hace poco se creía que las mujeres no sufrían, que era una enfermedad de hombres, y no es cierto. Y entonces, cuando usted va a los libros de medicina, los síntomas para identificar un ataque al corazón son los que define de un hombre. Pero ya sabemos, gracias a la perspectiva de género, que los síntomas de una mujer ataque al corazón son totalmente diferentes a los de un hombre. Que si nos duele la mandíbula, que si nos pone mucha aprensión, y lo que hacían era que nos llamaban de histéricas. Entonces nos mandaban al psicólogo a tomar calmantes y al psiquiatra para que nos dieran calmantes porque estábamos histéricas cuando era ya un problema de corazón, y eso hizo que muchísimas mujeres murieran. Pero el cáncer de mama se piensa que solamente es de las mujeres, pero ya sabemos que hay hombres que le da cáncer de mama. Pero sin perspectiva de género, sin mirar cómo afecta el medio ambiente, los medicamentos, todo, a las diferencias. Yo a veces me río porque viven hablando de las diferencias biológicas, que somos diferentes biológicamente, pero entonces no quieren reconocerlo a la hora de hacer políticas públicas, a la hora de hacer el trabajo médico, pero utilizan esa diferencia biológica como subordinación. Exactamente. Como para seguir manteniéndonos por debajo de. Así es. Pero es como una dicotomía de hablan de, es que somos diferentes los dos sexos, pero a la hora de ponerlo en práctica, entonces no. Ahí hay una primacía. Usted sabe que recientemente estuve mirando que todavía los ratones que utilizan en los estudios médicos son varones, son masculinos. Y tú le preguntas, ¿por qué son masculinos? Porque las mujeres tienen hormonas y entonces... Pero eso incide. Pero es un sesgo. Ese es un sesgo total. Entonces, cuando a usted le dicen que el Tylenol usted se puede tomar 2 pastillas, 8 pastillas al día sin tener ningún problema, no saben cuál es el problema para las mujeres. Porque eso es una cifra para un hombre, como le digo, caucásico, blanco, 35 años promedio, que no es ni siquiera el hombre dominicano. Entonces, ¿cómo eso afecta a las mujeres? Realmente esa es la dosis. Estamos viendo, y es uno de los estudios que se están haciendo, cómo los non-esteroides están afectando a las mujeres más que los hombres, probablemente por los temas de riñones y la cantidad de dosis que se toman, porque no es igual. Son muchas cosas. Mira, importantísimo lo que tú planteas, Cira, porque tenemos la cultura de que cuando se habla de perspectiva de género lo satanizamos, pero lo que tú planteas en relación con la investigación tiene aspectos mucho más allá,
porque no es solamente en el caso sino de hombres-mujer, pero también hombre-mujer, mujer negra, mujer Así mulata, las enfermedades son diferentes y los medicamentos tienen incidencia diferente. Así es. Pero además de eso, tú planteabas otro elemento, y es lo de las políticas públicas. Nosotros como nación, como República Dominicana, tenemos obligaciones por todas partes para ser inclusivos, para hacer esas políticas de género, y que de hecho están los instrumentos legales. Por ejemplo, somos miembros de todas las convenciones internacionales de derechos humanos, todas las ratificamos. Tenemos bloques de constitucionalidad y por tanto nos tenemos que acoger a la jurisprudencia de las altas cortes nacional e internacional. Pero además de eso, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Sí, la famosa agenda. La famosa Agenda 2030, que tiene ahí el ODS 5, el ODS 4. Que tiene que ver con mujer, pero tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un mandato, pero tenemos la Constitución, el artículo 39 y el contexto transversal de la Constitución, que manda hacer política con equidad de género. Así es, así es. Sin embargo, ¿cómo lo vemos? O sea, todavía muy sesgado. Demasiado sesgado y con una inclinación hacia restringir derechos. Y eso es importante, que en este 8 de marzo rescatemos la necesidad de que no vamos a volver hacia atrás, de que tenemos que avanzar. Sí, eso estaba viendo, que inclusive el eslogan que tiene la campaña publicitaria para las niñas y mujeres, derechos, empoderamiento y equidad en todo el sentido de la palabra. O sea, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Porque que no podemos. Y desde la academia tenemos que trabajar eso. De hecho, aquí nosotros, desde las diferentes facultades, pero en particular desde la Escuela de Derecho, tratamos del enfoque que se da desde los derechos, es desde la perspectiva de género, porque además tenemos más mujeres en las aulas que hombres. Sí. Entonces otra cosa está ahí mismo, los desafíos que tendríamos para... Mira, yo creo que los primeros desafíos que tenemos es entender, esto no es una lucha contra los hombres. Para nada. Esto es una lucha por las mujeres. Y como le digo, yo tengo una pareja, yo tengo 25 años con mi pareja, yo tengo 2 hijos varones, he criado 2 hijos más también, o sea, yo no estoy en contra de los hombres. Y esta es una lucha que tenemos que hacer hombres y mujeres juntos por una sociedad más equitativa. Si no saldamos la deuda que tenemos con las mujeres, nunca podremos ser una sociedad igualitaria, donde tendremos todos y todas nuestro espacio y podamos demostrar nuestras capacidades a full. Porque si hasta que no haya igualdad, no podremos tener sociedades justas y equitativas. Así es, y yo llego igualdad, porque muchas veces nos confundimos, tenemos igualdad formal, pero no tenemos igualdad real. No Entonces una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad. Entonces nosotras como mujeres en este 8 de marzo necesitamos políticas equitativas, no vamos a celebrar, vamos a conmemorar, vamos a reflexionar, comunidad universitaria, estudiantes, vamos a reflexionar de lo que tenemos que hacer para esto, Cira. Mira, y yo creo que el respeto es algo muy importante. Sobre nuestro cuerpo, claro. Sí, decidir nuestro cuerpo. Sobre decidir sobre nosotras. Mira, yo soy la primera, una madre que esté embarazada, que haya decidido tener un hijo y que de repente se encuentra con un diagnóstico de una inviabilidad, ¿verdad?, del feto, y decide llegar a término. Yo creo que nosotros tenemos que exigir que el Estado ayude a esa persona, porque eso es un trauma muy fuerte, saber que tú tienes una criatura que va a morir y necesita un apoyo psicológico, y deberían estar esos espacios donde se apoyar a esa mujer, porque es su decisión. Lo que no puede ser es obligarla a llevarlo a término, ni a terminar con eso tampoco. Claro que no. Ninguna de las dos. Entonces, el 42 de la Constitución es claro. Así. O sea, si está en peligro la vida, no hay y la dignidad, la dignidad es un eje transversal en toda la Constitución. Así es. Entonces, yo creo que ahí es donde perdemos la discusión. Porque nosotras no queremos obligar a nadie. Yo creo que el hecho de que lo que nosotros queremos es que usted tiene derecho a decidir y debe acompañársele para que esa decisión que usted tomó se logre. Entonces, yo creo que ahí tenemos que revisarnos, repensarlo y entender que las religiones son temas personales,
y usted no le puede imponer al otro sus visiones. Yo para cerrar, porque yo creo que ya estamos hablando, siempre pongo un ejemplo. Ahí. Sí. Yo siempre digo, y perdonen que voy a usar este ejemplo, pero es un ejemplo que la gente entiende muy bien. Los testigos de Jehová consideran que las transfusiones de sangre no se pueden realizar. Un testigo de Jehová puede llegar a ser presidente de este país. ¿Por qué no? Porque tiene derecho a hacerlo. Claro. Y entonces cuando él llegue, él va a imponer una ley para que no se puedan hacer transfusiones de sangre. Yo dejo la pregunta abierta para que me digan si no hay la necesidad de una separación de un Estado laico. Claro que sí, claro que sí. No, y separar esa barrera invisible entre mis derechos y mis deberes. Mi moral y tu moral, tu derecho y mi derecho. Sí, eso es básico. Cira, pues muchísimas gracias. Así que comunidad académica, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a conmemorar las luchas que hemos tenido para lo que tenemos, vamos a reflexionar sobre lo que nos hace falta, pero sobre todo vamos a pensar, a ver de qué manera nosotros logramos la consecución de lo que es un Estado social y democrático de derecho, que es como es el nuestro. Recordemos que somos más de la mitad del mundo y de la sociedad, pero además madre de la otra mitad, valga la redundancia, así que hombres, mujeres, todo aquel que tenga poder de decisión, que lo tenemos todo desde nuestros espacios, a poner nuestro granito de arena. Radio UNAPEC